Pláticas adicionales sobre la vida de iglesia. Por Watchman Nee. Recibid al débil en la fe, porque Dios le ha recibido. Romanos 14:1, 3. Supongamos que hay alguno que solo come legumbres. Ustedes pueden considerar que él es muy débil. Pero la base de nuestro recibir no está en si un hermano es fuerte o débil, sino en si Dios le ha recibido o no. Quizás él es un hermano débil, pero aún así ustedes deben recibirle. Dios ya ha recibido a este hermano, sea débil o fuerte, por lo tanto, ustedes no tienen otra alternativa que recibirlo también. La comunión fundamental de una iglesia en una localidad está basada en la comunión con Dios. Nosotros también tenemos que recibir a un hermano a quien Dios ya ha recibido. No podemos tener razón alguna para rechazarlo, de otra manera, somos una secta y no una iglesia. En otras palabras, ¿qué es una iglesia? Es que nuestro recibir en una localidad es tan amplio como Dios y también tan estricto como Dios. A todos los que Dios recibe, nosotros los recibimos, a quienes Dios no recibe, nosotros tampoco los recibimos. La Iglesia Universal es una que recibe a todos los que Dios ha recibido en el mundo entero. Una iglesia local es una que recibe a todos los que Dios ha recibido en una localidad. No importa cuán diferente un hermano sea de nosotros o cuán por debajo esté de nuestro nivel, hay solamente un requisito para que nosotros lo recibamos, y este es, ¿lo ha recibido Dios? Si Dios ya lo ha recibido, nosotros también debemos recibirlo. Por lo tanto, una iglesia local, debemos tener ante todo un entendimiento muy claro acerca de esto, debe tomar la vida de Cristo y la fe en Dios como base para recibir a los creyentes. Aparte de esto, no tenemos ninguna otra demanda. Si hacemos otras demandas como ciertos requisitos, somos una secta como cualquier otra. Una secta es condenada, y es por lo tanto un asunto muy serio. 2. Ejerciendo disciplina. ¿Significa esto que debemos recibir a todos los creyentes de una localidad sin reserva alguna? No. Una iglesia en una localidad no solamente debe recibir a todos los que Cristo ha recibido en esa localidad, sino que también debe ejercer la disciplina de la iglesia. ¿En qué consiste la disciplina de la iglesia? Consiste en que cuando un hermano que es recibido por el Señor comete algo que hace que el Señor lo excluya de la comunión, que nosotros también ejercemos disciplina sobre él. Ustedes no deben decir que nosotros queremos a todos los que el Señor quiere y también a los que el Señor no quiere. Si el Señor pone a cierta persona en el mundo, pero ustedes la ponen en la iglesia, ustedes abren en la iglesia una puerta para el mundo. Como resultado, no habrá una línea limítrofe entre la iglesia y el mundo, la muralla entre ellos ha sido derribada por ustedes. Nosotros a menudo usamos esta ilustración: cuando un bote está en el mar, el bote y el mar no pueden tener comunión. Tan pronto como ellos empiezan a tener comunión, el bote tarde o temprano se hundirá en el mar. De un mismo modo, si ustedes hacen un agujero en la iglesia, la línea de separación entre la iglesia y el mundo se perderá. Por lo tanto, la iglesia local debe ejercer la disciplina, debe tener acción disciplinaria a fin de que llegue a ser una iglesia local. ¿Qué es acción disciplinaria? En 1 Corintios capítulo 5 menciona 6 diferentes clases de personas que son salvas y que tienen la vida de Dios. Pero ellas se han gratificado sobremanera a sí mismas, y han llegado a ser un fornicario, un codicioso, un maldiciente, un borracho, un idólatra y un extorsionador. Pablo dijo a la iglesia en Corinto: quitad a ese perverso de entre vosotros. V13. El mandamiento en 1 Corintios 5 no dice que tan pronto como un hermano haya pecado, se debe quitarlo. Pero, sí dice que cuando un hermano llega a ser tal persona, entonces se debe quitarlo. No dice uno que comete fornicación, sino un fornicario, no un hermano que maldice, sino un maldiciente. Cuando un hermano llega a ser tal, la iglesia debe quitarlo, debe excomulgarlo. A quien el Señor no desea en la iglesia.
Ustedes tampoco lo deben desear en esa localidad. Si ustedes en su localidad retienen a uno a quien el Señor no desea, esta retención traerá problemas. El Señor dijo que el tal es como un poco de levadura que leudará toda la masa. 1 Corintios 5:6. Dentro de poco tiempo, toda la iglesia estará mohosa. La iglesia ya no será la harina pura, sino la levadura. Por lo tanto, la iglesia debe tener disciplina. Además, la iglesia sabe qué clase de persona es un hermano. Esto está reflejado en las palabras de la hermana M.E. Barber: la unidad de la iglesia es la voz del Espíritu Santo. Si a todos los hermanos les parece que un hermano es cierta persona, entonces es cierto que él es tal persona. Ustedes no pueden decir que todos los hermanos lo han malentendido. Por lo tanto, una iglesia local debe ejecutar la disciplina de Dios en su localidad. Además, la Biblia nos revela que la iglesia ejecuta disciplina no solamente con respecto al aspecto moral, sino también al aspecto doctrinal. Sin embargo, el Señor no desea que nosotros ejerzamos disciplina respecto a doctrinas ordinarias. Por ejemplo, algunos guardan el día del Señor mientras otros guardan el sábado. Esto no se refiere a los adventistas del séptimo día, los cuales están recobrando la ley. Esto no lo debemos discutir. Algunos guardan ambos días, esto tampoco lo debemos discutir. Algunos hermanos comen legumbres y algunos comen carne, tampoco esto lo debemos discutir. Hay una clase de doctrina que debemos discutir por todos los medios, y esto es concerniente a la persona del Señor Jesús. Esto está mencionado en 2 Juan, versículos 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Pienso que está muy claro aquí que una iglesia en una localidad debe tener en alto la persona del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no es Dios que ha venido en carne, si Él es solamente carne, no es Dios, entonces el Señor Jesús no podría haber efectuado la redención para nosotros y la iglesia queda básicamente anulada. Por lo tanto, la iglesia debe ser estricta, no liviana ni indulgente en absoluto acerca de alguna cosa que tenga que ver con la persona de Cristo. Si alguien predica una enseñanza diferente acerca de la persona del Señor, no reciban a tal en sus casas, ni le digan bienvenido. De otro modo, la iglesia de ustedes perderá su terreno. Mientras ella no tenga disciplina, deja de estar calificada como iglesia. Por lo tanto, la confusión moral es incorrecta y no está permitida por la iglesia, y la confusión doctrinal también está equivocada y tampoco está permitida por la iglesia. Sin embargo, de ningún modo consideren que esto significa doctrinas ordinarias. Si la iglesia trata con las doctrinas ordinarias, toda la iglesia será cortada y dividida en pedazos. Nosotros no debemos discutir por las doctrinas ordinarias. Solamente debemos discutir por las doctrinas respecto a la persona de Cristo. En este punto la iglesia debe ejercer disciplina, de otro modo, la iglesia está terminada. Mateo 18, 15-17 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Algunas iglesias son muy perezosas y no quieren manejar asuntos problemáticos. Pero aquí el Señor dijo que la iglesia debe encargarse de los asuntos disciplinarios. La enseñanza del Señor aquí se refiere a la iglesia local, en la cual tenemos un lugar para decirlo. La iglesia local debe encargarse de tales asuntos. Si una iglesia local no se ocupa de tales asuntos, ella está descuidando su deber. Si ustedes son una iglesia en una localidad, deben llevar toda la responsabilidad en esa localidad.
3. Inclusiva. Además, el asunto más importante para la iglesia en una localidad es que ella debe ser inclusiva y no exclusiva. Lo que la iglesia debe incluir tiene dos aspectos, el comportamiento y la doctrina. Primero consideraremos el aspecto del comportamiento cristiano que la iglesia no debe excluir. En Hechos 20:27, Pablo dijo a los ancianos de Efeso, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, o no he rehuido anunciaros la perfecta, completa voluntad de Dios. Si la iglesia en una localidad está en la posición de la iglesia, no debe rehuir el declarar la perfecta y completa voluntad de Dios. No podemos esperar que un hermano toque la perfecta y completa voluntad de Dios, pero como mínimo, tal como Pablo, no debemos evitar ni rechazar ninguna verdad en cuanto a la perfecta y completa voluntad de Dios. Tan pronto como ustedes evitan alguna cosa, inmediatamente son una secta. Debido a que no son capaces de incluir a todos los hijos de Dios, excluyen a los que creen en aquello precisamente que ustedes evitan. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, EF 1, 22-23. El Señor llena la iglesia universal, el Señor también llena la iglesia local. Si una iglesia local tiene solamente una parte de Cristo, esa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual significa el Cristo entero. Por ejemplo, si mi cintura es de 100 centímetros y ustedes me dan un artículo de ropa con una cintura que mide 80 centímetros, yo no puedo usarla. La ropa debe ser suficientemente grande para poderme vestir de ella. La relación de la iglesia con Cristo es como la del cuerpo con la vida, no es exactamente como el vestido con el cuerpo. A veces se puede forzar la ropa un poco para que se ajuste al cuerpo, pero nunca se puede forzar al cuerpo para que contenga la vida. Debe haber un cuerpo que sea completo a fin de incluir plenamente toda la vida de Cristo. Solamente cuando la plenitud del Señor se pone en la iglesia en Shanghái, esta puede ser llamada la iglesia en Shanghái. Supongamos que la iglesia permite cierta cosa, pero rechaza otra. Entonces la iglesia tiene una deficiencia. Ya que el Cristo de esa misma porción que ustedes no quieren no se puede incluir entre ustedes, no están perfectamente completos. Esa porción viene a estar lisiada. Esto es muy importante. La iglesia está llena de la plenitud de Cristo. Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo debe vestirse de la iglesia debe ser suficientemente grande para que Cristo se vista de ella. La iglesia debe tener un cascarón suficientemente grande para que Cristo encaje en ella. Si la iglesia no tiene todo lo que su vida tiene, la iglesia no puede expresar al Cristo completo y por ende no puede llamarse la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:25. Dentro de la iglesia debe estar la palabra de Dios completa. La palabra de Dios debe cumplirse en la iglesia. Después de leer estas palabras, puede que ustedes no entiendan el lado práctico. ¿Qué significa tener la palabra de Dios y todo tipo de comportamiento bíblico cumplidos en la iglesia? ¿Qué significa que una iglesia local debiera ser inclusiva y no exclusiva? 1. Por ejemplo, está el asunto de los dones espirituales, de los cuales estamos hablando en estos días. Decimos que somos la iglesia en Shanghái, pero supongamos que los hermanos en Shanghái no creen en los dones espirituales, ¿está bien esto? No. La iglesia no debe dejar de creer en los dones espirituales, porque hay dones espirituales en la Biblia. Tan pronto como ustedes no creen en los dones espirituales, no pueden ser la iglesia en Shanghái. Ustedes solamente pueden ser llamados una iglesia en Shanghái que no cree en los dones espirituales. Dejar de creer en los dones espirituales hace que ustedes no sean inclusivos y que sean exclusivos para con algunos hermanos. Supongamos que hay 20 hermanos en Shanghái que creen en los dones espirituales. Una vez que ustedes rehúsan creer en los dones espirituales,
no pueden incluir a tales hermanos, no los dejan entrar. Ya que ellos son miembros del cuerpo de Cristo, que ustedes los excluyan quizá no sea como amputar la mano, pero por lo menos sería como amputar un dedo. Por lo tanto, no pueden decir que dicha iglesia está llena de la plenitud de Cristo. Ustedes no han cumplido la palabra de Dios, han amputado una porción de Cristo. 2. Tomemos un asunto más grande, por ejemplo vender todo para seguir al Señor. Supongamos que los hermanos en Shangan no creen en vender todo, sino en trabajar diligentemente para ganar dinero y extraer cierto porcentaje para distribuirlo entre los pobres. Si 100 hermanos en Shanga fueran movidos por el Espíritu del Señor a vender todo por seguir al Señor, ellos entonces sentirían que no hay lugar para ellos en esa iglesia. Puesto que ustedes no tienen la manera de incluirlos, son exclusivos para con ellos. Pero vender todo para seguir al Señor también es una parte de la vida de Cristo. Si no pueden incluir a los hermanos que tienen esta porción de la vida y no los dejan entrar, pueden ver que esta iglesia suya es muy pequeña y está mutilada. Esto es precisamente como la amputación de una mano o un pie. ¿Cómo podría la iglesia no tener lo que Cristo tiene? Si la iglesia no reconoce lo que Cristo tiene, no puede estar firme en la posición de la iglesia. Así que, son una secta y no una iglesia. Una iglesia debe incluir la plenitud de Cristo. El resultado será que estas 100 personas llegarán a ser una iglesia que vende todo para seguir al Señor y se producirá una secta más. Ustedes no están completos, y ellos tampoco. La doctrina de ustedes no es suficiente para incluirlos, y la de ellos tampoco es la perfecta y completa voluntad de Dios. Ustedes les amputan a ellos, y ellos también les amputan a ustedes como la otra parte. Una iglesia local, por lo tanto, debe incluir a toda clase de hijos de Dios que buscan al Señor. Ella debe tener capacidad de incluir a todos los hermanos que venden todo. Cualquier cosa que no está en la Biblia, no. Podemos incluirla, de otro modo, incluiríamos al mundo. Pero todo lo que está en la Biblia, debemos incluirlo, de otra manera, separaremos y excluiremos a algunos de los hijos de Dios. Reteniéndola, la tierra, ¿no se te quedaba a ti? Hechos 5:4. Es evidente que mientras la tierra no fuese vendida, podría seguir siendo la de los propietarios. La Biblia nos muestra que los que no vendieron, todavía podían ser cristianos. Si cierto grupo cree que los que no venden tampoco deben ser admitidos, es una familia, como es practicado por algunos cristianos en China, y no la iglesia. Las denominaciones ordinarias no requieren que cada uno venda todo, pero la familia sí lo requiere, por lo tanto, ellos no son la iglesia. Cualquier cosa que excluya a una parte de los hijos de Dios es exclusiva y sectaria. Es mejor que los hermanos en todas partes tomen la senda de la inclusividad total. Si ustedes no son capaces de subir por este camino, de ningún modo deberían impedir que otros lo hagan. Este es el único camino para que seamos inclusivos y seamos llamados la iglesia. Mejor que todos los siervos de Dios suban por este camino. Si nosotros no somos capaces, debemos reservar el sendero para que otros lo tomen. Lo que la Biblia permite, nosotros también debemos permitirlo. Lo que la Biblia no permite, tampoco debemos permitirlo. Nosotros mismos debemos subir más alto. Debemos esperar subir más alto. No importa cuán difícil sea el camino, debemos tomarlo. Pero en caso de que no seamos capaces de tomarlo, con todo, debemos permitir que otros hermanos lo tomen. Nunca debería suceder que la iglesia tuviese solamente lo que ustedes pueden tener y no tuviese lo que ustedes no pueden tener. Debido a que no son suficientemente amplios, no son adecuados para ser la base para división. Andrew Murray dijo una vez estas palabras: nosotros que somos los siervos de Dios, tarde o temprano tendremos que predicar palabras que nosotros mismos somos incapaces de cumplir.
jamás debería suceder que yo impida que otros prosigan, solo porque yo no puedo continuar. La iglesia en una localidad debe tener tal amplitud de miras para estar firme en la posición de la iglesia. Esto puede parecer extraño, pero es un hecho. El andar de Pablo estuvo de acuerdo con todo lo que él predicó. Pero las personas como nosotros todavía tenemos que predicar aun si no somos capaces de proseguir en conformidad. 3. Otro ejemplo es el de algunos hermanos que toman medicina cuando están enfermos. Ellos tienen la base bíblica para hacerlo, porque Lucas continuó trabajando como médico después de que fue salvo. Durante la enfermedad, está bien tomar algo para ayudar al cuerpo. Pero algunos hermanos miran solamente al Señor cuando están enfermos y no toman medicina en absoluto. La actitud de la iglesia es que es correcto incluir a ambos. Si los hermanos pueden creer en la sanidad divina sin la ayuda de doctor o de medicinas, esto sería lo mejor. Si algunos hermanos están faltos de fe y consultan a un doctor y toman alguna medicina, esto también está bien. Si un grupo de hermanos cree en la ciencia y piensa que es demasiado que otros rehúsen la medicina y por eso los rechazan, inmediatamente ven que este grupo de hermanos es exclusivo para con algunos hermanos, y los ha echado fuera. Sin embargo, no debemos irnos al otro extremo, insistiendo en no ver a un doctor ni tomar medicina. Si lo hacemos así, a los que están faltos de fe se les dará muerte. La malaria fue muy prevaleciente en el oeste de Egipto, a lo largo de Sudán. Muchos hermanos que creían en la sanidad divina fueron allí y dijeron, la quinina es medicina, nosotros no la tomaremos. Como resultado, cada año veintenas de personas murieron. Pero otro grupo de hermanos dijo, en tal lugar la quinina es alimento y no medicina. Como resultado, solamente unos pocos entre 100 murieron anualmente. Evidentemente, esto prueba que la proposición del primer grupo estaba equivocada. Básicamente, nuestra actitud debe ser que todo lo que no se permita en la Biblia, no lo introduciremos, pero todo lo que se permita en la Biblia debemos admitirlo. Esta es la manera de ser inclusivo y no exclusivo. Nosotros no debemos decir que tenemos que depender de la medicina. Si lo hacemos, los que creen en la sanidad divina se marcharán. Tampoco debiéramos insistir en que no debemos tomar medicina, de otro modo, los que son débiles en la fe se marcharán. Una iglesia debe ser inclusiva y no exclusiva. Todas las sectas son el resultado del fracaso en este asunto. Debemos, por lo tanto, prestar nuestra atención a esto. 4. Con respecto al asunto de la santidad, muchos de los hijos de Dios creen que una vez que creen en el Señor, son perfectos. Otros de los hijos de Dios creen que ellos todavía necesitan la segunda bendición para que sean perfectos. En la Biblia, algunos fueron hechos perfectos una vez que fueron bendecidos, pero también algunos fueron bendecidos una segunda o una tercera vez, y así tocaron la perfección. Debido a que los hermanos de la Asamblea de los Hermanos creen en la perfección al ser bendecidos una vez, los hermanos de la santidad se irán, porque ellos creen absolutamente que la perfección se gana en la segunda bendición. Debido a su absoluta creencia en la segunda bendición para la perfección, los creyentes de los hermanos se irán, porque ellos creen en la perfección por medio de ser bendecidos una vez. Si una iglesia escoge solamente las escrituras en las que ella cree, inmediatamente deja de estar en la posición de la iglesia y se pone en la posición de una denominación. Nosotros predicamos ambas, la doctrina de la perfección al ser bendecidos una vez y la doctrina de la perfección al recibir una segunda bendición. Guiamos a la gente a ser hechos perfectos siendo bendecidos una vez, y también guiamos a la gente a ser liberada recibiendo una segunda bendición. Por lo tanto, si más sectas se producen en el futuro o no, depende de si ustedes han reservado un lugar para todos los hijos de Dios o no. Si ustedes no han reservado un lugar para todos los hijos de Dios, son una secta. 5. Ahora mencionaré varios asuntos exteriores. Por ejemplo, el cubrirse la cabeza está definitivamente en la Biblia.
Hoy día la iglesia debe estar absolutamente a favor de cubrirse la cabeza. Pero si algunos de los hermanos no lo han visto, todavía tenemos que tomar la actitud de Romanos 14 y esperar que ellos lo vean, porque debemos recibir a todos los que el Señor recibe. Aunque ellos no lo vean, esperamos que lo vean en el futuro. Con todo lo que está en la Biblia, la iglesia solo puede basarse en el lado positivo y no en el lado negativo. Si algunos no han visto el asunto de cubrirse la cabeza, la iglesia solo puede decir que a pesar de su fe débil nosotros también los recibiremos. Si una persona cubre su cabeza y la iglesia no la recibe, ella sentirá que la iglesia no es suya y por lo tanto se irá. Entonces ustedes forzarán a que se produzca una secta de los que se cubren la cabeza. Si toman la posición de no favorecer el cubrimiento de la cabeza y no permiten a las hermanas que se cubren la cabeza, ustedes no son una iglesia. El recibir a los santos no está basado en si la gente cubre su cabeza o no. Si el recibir de los hermanos está basado en el cubrirse la cabeza y no en el recibir de Cristo, las hermanas que cubren su cabeza pensarán que esta iglesia no es de ellas. Por lo tanto, debemos ver claramente que tenemos que ponernos del lado de la Biblia en favor de lo que está en la Biblia. Si hay algunos que no pueden alcanzarlo, nosotros también debemos sobrellevarlos. 6. El asunto de la imposición de las manos también se encuentra en la Biblia. Algunos hermanos no pueden estar de acuerdo con este asunto, pero no los forzamos. Si no practicamos esto que está en la Biblia, algunos hermanos nos dejarán. Así que, los que se oponen a la imposición de las manos son una secta de los que no imponen las manos. Si ustedes desean estar en la posición de la iglesia, deben aceptar todo lo que está en la palabra de Dios. 7. El bautismo es el problema sobre el cual más se discute. ¿Por qué ha habido tanta discusión sobre este asunto durante los últimos siglos? Es porque algunos han traído cosas del catolicismo romano al protestantismo. Puesto que el catolicismo romano rociaba agua sobre la cabeza de las personas, muchas iglesias protestantes siguieron el mismo camino. Inicialmente, ambos lados probablemente tuvieron mucha discusión, hasta que resultó en que cada uno se fue por su propio camino. Con cualquier mandamiento de la Biblia, si la iglesia no se pone en el lado positivo para mantener lo que está en la Biblia, la iglesia estará creando una secta. 8. En cuanto al asunto del partimiento del pan, en la Biblia tal cosa significa recordar al Señor el primer día de cada semana. Si ciertas iglesias no practican esto conforme a la Biblia, los que desean recordar al Señor más a menudo tendrán que irse. 9. El lavamiento de los pies también está en la Biblia. Algunos se oponen radicalmente a este asunto y lo anulan por su enseñanza. A consecuencia, los que quieren obedecer el mandamiento del Señor en el lavamiento de los pies, tendrán que irse. 10. Entre los hijos de Dios, unos son maestros, otros dan énfasis a la vida más profunda y algunos dan énfasis a la predicación del Evangelio. Algunos hermanos son tan celosos en predicar el Evangelio que desprecian a los que dan énfasis a la vida más profunda, y algunos hermanos que dan énfasis a la vida más profunda desprecian a los que predican el Evangelio. Ustedes me desprecian a mí y yo les desprecio a ustedes. Inmediatamente aparecen las divisiones. 11. Les doy otro ejemplo. Algunos hermanos dan énfasis a la predicación por inspiración. Por supuesto, esto es poco frecuente. Ellos predican por la inspiración que viene de los dones espirituales. Esto es muy bueno. El profetizar que se menciona en 1 Corintios 14 es de este tipo. Estos hermanos no están a favor de explicar la Biblia en absoluto. Pero, ¿no está esto en la Biblia? En la Biblia, hay los que predican el Evangelio y hay los que son maestros. Si los hermanos desaprueban la explicación de la Biblia, los que estudian la Biblia lo encontrarán insoportable y los que son maestros tendrán que irse. Pero si la iglesia solamente cree en la enseñanza mediante la explicación de las Escrituras, los que creen en la inspiración no podrán tolerarlo.
Entonces resultarán las divisiones. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.